¿Qué tal, ingenieros? Aquí José Luis González. Hoy vamos a la base de todo, a los cimientos de nuestra pirámide de calidad, las pruebas unitarias. Vamos a ver cómo aislar nuestro código para que sea atómico y superfiable. Luego, descubriremos cómo los dobles de prueba nos salvan la vida al simular dependencias complejas. Y para terminar, veremos cómo la cobertura de código nos chiva qué tan protegida está de verdad nuestra aplicación. ¡Vamos al lío! Muy bien, pues mirad esto. Es la famosa pirámide de pruebas, el mapa de cualquier estrategia de testing que se precie. Fijaos en la base, un 70%. Esas son las pruebas unitarias. Son rápidas, son baratas y son nuestro pan de cada día. Más arriba, un 20% para las de integración, que ya son un poco más complejas. Y en la punta, apenas un 10% para las pruebas de extremo a extremo, que son lentas y caras. ¿La lección? Todo se sostiene sobre una base enorme y sólida. Y esa base, amigos, son las pruebas unitarias. Ahí es donde nos vamos a centrar hoy. Empezamos entonces por lo más pequeño, lo más fundamental. Es pura lógica. Antes de saber si un rascacielos aguanta, tienes que estar segurísimo de que cada viga, cada tornillo, es perfecto por sí solo. Pues con el código hacemos exactamente lo mismo. Vamos a construir esa red de seguridad, pero pieza a pieza. Entonces, ¿qué es una prueba unitaria? Pues mirad, es un test automático que coge una única unidad de código, un método, una función, una clase pequeña, y la pone a prueba de forma totalmente aislada del resto del mundo. Imaginad un inspector de calidad que saca una sola viga de la construcción, se la lleva a un laboratorio y la dobla, la estira, la quema, para asegurarse de que es perfecta por sí misma. Y dos reglas de oro. Tiene que ser rapidísima, cosa de milisegundos, y determinista, o sea que si la pasas mil veces tiene que dar el mismo resultado, sin sorpresas. Y para escribir estas pruebas como auténticos profesionales hay un patrón que es el estándar universal, sobre todo si usamos frameworks como NUnit. Es el patrón de las 3A: Arrange, Act, Assert. Es muy fácil. Primero, Arrange, o preparar. Montas el escenario, creas los objetos, los datos, todo lo que tu método necesita. Segundo, Act, actuar. Ejecutas esa única cosa que quieres probar y nada más. Y tercero, Assert, verificar. Aquí es donde compruebas si el resultado es exactamente el que esperabas. Preparar, actuar y verificar. Con esto tus tests serán claros, legibles y robustos. Y claro, hablando de esto, es casi obligatorio mencionar el TDD, el desarrollo guiado por pruebas. Es una filosofía que, la verdad, le da la vuelta a la tortilla. En lugar de hacer el código y luego el test, aquí es al revés. Primero, escribes un test que va a fallar, se pone en rojo. Después, escribes el mínimo código posible para que ese test pase, se pone en verde. Y finalmente, cuando ya funciona, refactorizas, o sea, limpias y mejoras ese código. Rojo, verde, refactor. Es un ciclo que te obliga a pensar qué quieres que haga tu código antes de escribirlo. Y eso, casi por arte de magia, lleva a diseños mucho mejores. Vale, el concepto de probar una cosita aislada es genial, ¿verdad? Pero seamos sinceros, nuestro código casi nunca vive en una burbuja, así que vamos a por el siguiente gran desafío: conseguir un aislamiento de verdad. Y aquí llega la pregunta del millón, la que nos hacemos todos. ¿Qué pasa cuando el método que quiero probar necesita conectarse a una base de datos para leer algo, o llamar a una API de un proveedor externo, o leer un fichero? Esas cosas son dependencias del mundo real. Son lentas, a veces se caen, son inestables. Vamos, que rompen las dos reglas de oro de una prueba unitaria. Ni son rápidas ni son deterministas. Son un problema. Y para ese problema, por suerte, tenemos la solución. Fijaos en la comparativa. Por un lado, la dependencia real, una base de datos lenta, inestable, que no controlamos. Por el otro, un doble de prueba, rapidísimo, siempre da el mismo resultado, y lo más importante, está bajo nuestro control absoluto. Lo que hacemos es engañar a nuestro código. En lugar de hablar con la base de datos de verdad, le hacemos hablar con un sustituto que nosotros hemos creado y que se comporta exactamente como queremos para esa prueba en concreto. La mejor metáfora para que esto se entienda a la primera es la del cine. Pensad en los dobles de prueba como los dobles de acción de nuestro código. Cuando hay una escena peligrosa, no arriesgas a tu actor estrella, ¿verdad? Contratas a un especialista que se parece a él, se viste como él y hace la pirueta, pero tú tienes el control total sobre lo que hace. Pues aquí igual, sustituimos esa base de datos arriesgada por un doble que controlamos al 100%. A ver, que no todos los dobles son iguales, ¿eh? Hay de varios tipos, pero los tres que más nos vamos a encontrar son estos. Primero, el Stag, que básicamente es como un contestador automático. Le dices cuando te pregunten esto, responde esto otro y ya está. Luego está el mock, que es un poco más listo. No solo devuelve respuestas, sino que también se chiva de si nuestro código le ha llamado cómo y cuándo debía. Y por último, el fake, que es casi una implementación real pero súper simplificada, como una base de datos en memoria. Para no volvernos locos creando esto a mano, en el mundo.net tenemos una librería que es la reina, mock. Con mock, generar estos dobles es cosa de un par de líneas. Bueno, ya tenemos nuestras pruebas. Son atómicas, están aisladas con dobles de prueba. Parece que está todo hecho, ¿no? Pues no.
Ahora viene la parte del diagnóstico. Necesitamos saber cómo de buena es esa red de seguridad que hemos montado. Hay que medir. Porque claro, la pregunta es obvia. Hemos escrito un montón de tests. Genial. Pero, ¿estamos seguros de que cubren lo importante? ¿Cómo podemos saber qué partes de la lógica de negocio están bien protegidas por esos tests y qué otras partes están literalmente a oscuras, sin que ninguna prueba pase por ahí? Pues para responder a esa pregunta tenemos la cobertura de código. Es una métrica, un simple porcentaje que nos dice, oye, del total de tu código, tus tests han ejecutado este tanto por ciento. A mí me gusta verlo como si le hiciéramos una radiografía o un mapa de calor a la aplicación. Nos pinta en verde o en rojo las zonas calientes, por donde sí pasan los tests, y nos deja en frío las zonas olvidadas, las que nadie está probando. Es una herramienta de diagnóstico brutal. Al final lo que obtienes es un informe como este, con un porcentaje. Y en la industria, aunque no es una ley escrita en piedra, se suele considerar un 80% como un buen estándar de calidad. De hecho, muchas empresas lo usan como una barrera, lo que se llama un quality gate. Si el código nuevo que subes no llega a ese 80% de cobertura, simplemente no se puede integrar. Es una forma de asegurar un mínimo de calidad. Pero ojo, y aquí quiero que prestéis muchísima atención, porque esta es la trampa mortal. La cobertura es una herramienta, no es el objetivo. Es muy fácil obsesionarse con llegar al 100%. Un 100% de cobertura solo te dice una cosa, que cada línea de tu código se ha ejecutado, nada más. No te dice si tus comprobaciones, tus asserts son buenos, ni si la lógica de negocio es correcta. Os lo aseguro, es infinitamente mejor un 80% de cobertura con test de calidad que comprueban cosas importantes que un 100% con test superficiales que no verifican nada. Y con esto cerramos el círculo. Todo lo que hemos visto, pruebas unitarias, dobles, cobertura, tiene un único y gran objetivo: construirnos una red de seguridad. Una red tan buena y tan fiable que nos dé la confianza absoluta para poder cambiar el código, para mejorarlo, para refactorizarlo, sin ese miedo horrible a romper algo por otro lado. Se trata al final de conseguir la tranquilidad del desarrollador. En resumen, dominar los mocks para aislar vuestro código y saber interpretar bien las métricas de cobertura es lo que os va a dar la libertad y la seguridad para refactorizar sin miedo. Si os ha gustado, ya sabéis, un buen like y una suscripción para que sigamos codificando un montón. Nos vemos en el próximo deploy.